Y ahora los voy a llevar justamente a compartir un diálogo con un hombre que es un gran historiador, un conocedor de los temas que nos preocupan en estos tiempos, porque él está consustanciado con todo esto que pasa en el territorio iberoamericano. Me refiero a un querido amigo, a Patricio Lons, historiador, que lo tenemos ya en línea. Bienvenido, Patricio. Gracias por acompañarnos. Un gustazo enorme nuevamente poder estar en diálogo contigo, ¿eh? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo Bien, andás? Un bien, bien, gusto genial, todo bárbaro. Aquí estar contigo. Veo que remándola lo mejor hay unas posible. figuras importantes hoy, ¿eh? Así Estamos, que estamos como con vos, con un montón de compañeros y de profesionales y personajes realmente que nos van dejando su visión para tratar de mejorar esta historia compleja que estamos transitando en estos tiempos, ¿no? sí, 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 tenemos, yo creo que se puede hacer hasta una comparación medio bíblica, ¿viste? Porque estamos como en el viernes de pasión, ¿viste? Más o menos, sí. Pero estamos hace 200 años así, ¿eh? Y bueno, pero ya es hora, Fíjate viste, que que se pongan los pies, que pongan los pies sobre la tierra y que es carguen las hora. pilas, viste, que se energice. Ahora que tenemos el litio, viste, que se cargue, que se enchufen con un poco de litio los muchachos, ¿no? Hay que mandarlos al norte, metan los dedos así en el ¿Qué litio te y la parece? cabeza, Sí, ¿viste? a ver si por lo Eh, menos nos dan un en poco de realidad, paz, ¿no? Pedro, yo te digo lo siguiente, Sí. nadie se equivoca tanto por accidente. Ujú. Sí, eso es el Nosotros otro, que somos ¿no? periodistas, Ujú. ¿viste? Alguna vez son 30 años de carrera, 40, podés Sí. cometer algún curso, has cometido, Ujú. ¿viste? Esas cosas, Sí, haber confundido a una persona con otra, bueno, esas cosas claro. no pasan. Algunas hasta son graciosas, ¿no es ¿Y cierto? qué te Y no parece? hacen daño a nadie. Ujú. Pero si uno hubiese hecho durante 40 años cometer un furcio tras otro y solo decir tonterías y errores, Ujú. tu radio no existiría, no existiríamos, ¿viste? Ese, más Seríamos bien. otra cosa. Mira, No sabríamos ayer de estaba justamente hablando con un amigo de Santa Fe. Yo me inicié prácticamente a los 11 años de edad. Empecé a escribir en el diario La Verdad de Santa Fe. Después cuando, bueno, vine a Buenos Aires, empecé a trabajar en el diario La Unión de Lomas de Zamora. Y después estuve trabajando también en el diario El Sol de Quilmes, con la familia Guesani. Y casualmente, ¿quién me llama hoy a la mañana que me sorprende? El que era justamente un compañero de redacción en la época que existían todavía las máquinas, las linotipias, ¿viste? Las máquinas Sí, porque se escribía el plomo. el plomo y se iba al taller, se generaba toda la página, se armaba la página en plomo. Bueno, el coordinador era un muchacho más o menos de mi edad, éramos los dos pendejos de esa época. Y me dice, me enteré de casualidad que estabas, te escuché y realmente me impactó los temas que estás tocando y desarrollando. ¿Te acordás cuando de este tema, te estoy hablando de hace 4 décadas atrás, este tema lo tocábamos en aquel entonces, me dice, el año 70 y pico. ¿Podremos ser tan idiotas que estamos en el 2022 y todavía estamos hablando de estas cosas? Me dice. Y bueno, vos fijate que ahí queda muy claro el retroceso educacional que tiene la Argentina y nosotros como ciudadanos, cómo nos hemos quedado en el tiempo, ¿no? Mira, vos sabés que yo me acuerdo de los años 70, Ujú. estaba yo cursando la escuela secundaria y vino una chica argentina, o hija de argentinos, pero había hecho toda su Sí. escuela en Nueva Jersey. Ujú. Y, y esta chica tendría que entrar a tercer año Ujú. y pero le tomaron un examen. Y me decía, pobrecita, no da ni para primero. Entonces, mirá la diferencia educativa que teníamos. Al final creo que la pusieron en segundo con apoyo escolar y con un montón de Ajá. cosas, pero era un segundo regalado. Y por el contrario, me acuerdo de un amigo mío, se fue en los años 70 con tercer año del secundario de Estados Unidos, Sí. y allá le tomaron, cuando vieron el nivel que tenía, le tomaron un examen de historia de Estados Unidos, Ajá. otro de literatura, y con eso le dieron el secundario hecho. Pero Mira me vos. decía, mira, Patricio, yo con tercer año hubiera entrado ahí a quinto directamente y hubiera sido el Sí. abanderado, me dice, Ajá. hubiera sido el mejor, pero por lejos, me decía, la diferencia era enorme. Hoy no, hoy estamos en el último puesto en los concursos PISA Internacional. No se puede Y se creer. produce la Ujú. siguiente paradoja, Pedro. A ver. Ujú. Argentina sigue produciendo la mayor cantidad de intelectuales de habla hispana. Ujú. Es posiblemente debemos ir empatados con España, pero y de toda Iberoamérica, es decir, nosotros producimos más intelectuales que Brasil, y eso que Brasil tiene 4 veces y medio más población que nosotros. Claro. Ujú. Producimos mejores intelectuales que Estados Unidos.
cómo los estamos desperdiciando también. Vos fijate esto que decís también, que es un tema muy triste, ¿no? Cómo hemos desperdiciado toda esta gran cantidad de profesionales que lo hemos capacitado en la UBA, en otras grandes instituciones reconocidas mundialmente, y que no lo hayamos sabido valorar, ¿no? Bueno, a mí me pasa, Pedro, que yo doy conferencias para el exterior Ujú. y para medios de comunicación del exterior, y en Sí, Argentina me ha costado muchísimo, ¿no? claro. Nos pasa a Pero vos ves todos, el claro. nivel de, Pedro, vos ves el nivel de los contertulios, ¿no Ujú. es cierto?, de los panelistas Sí. en cualquier programa de televisión. Y es gente que tiene problemas para pensar, ¿eh? Ujú. Leen y escriben con dificultad, como Claro. dicen los censos, ¿viste? Los Ujú. censos dice estudio universitario, secundario, Sí. primero, o Ujú. lee y escribe con dificultad y analfabeto, ¿no? Ujú. Por estos son de lee y escribe con dificultad. Porque no es que piensen distinto. Yo acepto a la gente que piensa distinto. Mira, en los años 70 me acuerdo un debate de televisión que hubo entre Jorge Abelardo Ramos y Álvaro Alzogaray. Los dos tenían Ajá. dos posturas distintas, Sí. una conversación medio cara de perro, pero los dos sabían sostener sus posiciones. Claro. Ujú. Hoy no sé si juntás un liberal y un marxista para que tengan una discusión Ujú. inteligente. No, porque Yo hablan creo pavadas y que discuten, sí, ¿viste? Discuten cosas que no tienen sería sentido. penoso, ¿no? Y Ujú. después gente con tercera posición brillante prácticamente están triunfando en el exterior, Sí. ¿no? Ujú. Mira, Marcelo Gullo, ¿no? Un amigo de Rosario, Sí. publicó un libro excelente, Madre Patria. Se lo publicaron en España, lleva 11 ediciones. En España Claro. es conocido. Y acá se presentó elecciones ahí en Santa Fe y creo que sacó el Claro. 0,8%, una cosa Ujú. así. Y se A está ver, todo muy trastocado, ¿no? recordemos que en Ujú. las últimas elecciones hubo 4 o 5 candidatos de distintos partidos pequeños Ujú. que vos veías que tenían un discurso patriota, inteligente, te puede gustar más uno u otro, ¿no? Ujú. Y juntar los 5 y estaban entre un 4 y un 5% justo. Ninguno pasaba del 0,9. Sí. Pero hubo una chica Ujú. que bailó semidesnuda frente al Congreso de la Nación y sacó 1,15. ¿Te das cuenta? Entonces, Bueno. viste, la democracia no está sirviendo mucho, ¿eh? Y lamentablemente La está democracia, siendo Pedro, a ver, pero Pedro, desaprovechada, querido amigo. Está muy no, desaprovechada, pero ¿no? escúchame esto. La democracia es el cuento de Papá Noel para Mm. adultos. Si en Sí. el fondo, a ver, ¿quiénes son los que llegan? Porque fíjate que cada uno que viene es peor que el anterior. Ese es el tema, lo Entonces, ah, dramático que no, pero estamos el viviendo. anterior, tal Sí. desastre. Mm. No, además se acumulan los Ujú. errores. Ujú. Porque vos, a medida que vas gobernando mal, año tras año, generación tras generación, vas bajando en todos los niveles. Es decir, Claro. estar entre Ujú. los primeros 10 países en educación, estar en el puesto 95, y eso, ¿cuánto te lleva? 30 años dar vuelta a ¿Cómo lo eso. recomponés? Claro. No va a ser fácil rearmarlo, ¿no? Claro, cuando vos ves, qué sé yo, Finlandia, qué sé yo, está siempre entre el primero y tercer lugar entre los concursos internacionales PISA. Pero lleva un siglo Ahora, de qué buena nos ha educación. pasado? ¿Por qué hemos caído en esta debacle absoluta, Patricio? ¿No? Porque realmente Mirá, yo creo una que vez está no hemos aprendido eliminando la su... lección que ha acontecido con esta dirigencia que nos ha bastardeado tanto, nos ha hecho perder el tiempo, no solamente a nosotros, sino las grandes posibilidades de crecimiento que ha tenido la República Argentina, desaprovechados o manipulados esos posibles grandes negocios que ha tenido la Argentina para que una camarilla de 1000 o 2000 tipos se apoderen de eso y hagan los verdaderos desastres que estamos viviendo y que nos está costando sudor y lágrimas en estos precisos momentos, porque eso también es lo que llama la atención y que nos tiene que llamar a la reflexión, a los ciudadanos, a las personas, a los hombres y mujeres de la Argentina, que no hemos despertado y no nos hemos dado cuenta de qué es lo que teníamos que defender y qué es lo que teníamos que descartar, ¿no? Porque eso nos va a costar muchísimos años recomponerlo. Y de una manera idiota, tonta, sin sentido, hemos dejado pasar esa gran oportunidad que tenía la Argentina de ser hoy una de las primeras potencias, estar como India, estar como, no digo como Rusia o los Estados Unidos, o como Francia, o como Japón, pero tener una alternativa viable para la sociedad en su conjunto, ¿no? Mira, para ubicarnos un poco en tiempo, Ujú. yo me acuerdo cuando fue la caída de Puerto Argentino el 14 de junio de 1982, yo dije, acá se van a venir con toda y van a ponernos una clase política penosa. Ujú. Los dirigentes militares habían demostrado ser muy inútiles a la hora de dirigir, dar un proyecto de país al Sí. país. Ujú. Pero dije, los políticos van a ser iguales o peores. Decía Ujú. peor porque lo hacen con la legalidad en la mano. Ujú. Entonces, No primó la inteligencia, entonces el raciocinio, ¿no? déjame,
A ver, sí. Déjame que cierre la idea porque si no Dale, me pierdo. dale. Entonces yo me acuerdo que en la Cámara de los Comunes en Sí. Inglaterra, los diputados dicen, ahora a los argentinos hay que hundirlos en el fango de la vergüenza para que no se levanten nunca más. Y Ujú. de hecho, Pedro, hicieron eso. Es Ajá. decir, fíjate que cada gobierno que asumió continuó con el desastre anterior. Por ejemplo, Alfonsín continuó con la misma política económica de los procesos. O sea, altas tasas de interés, dólar barato y sigue aumentando la deuda. De 45.000 lo llevó a 60.000 millones. Claro, eso iba a terminar una hiperinflación. Alta tasa de interés, dólar barato, obviamente iba a terminar de quebrar todo. Claro. En materia educativa, metió, en materia de familia, destruyó la familia con el divorcio, cuando en realidad tenés que tomar medidas que fortalezcan la unidad en Ujú. materia educativa, moral, económica, etcétera. Porque hay que analizar, muchos de esos divorcios se producen por situaciones penosas económicas, en fin. Sí. Y después tampoco le dio un proyecto de país. Ganaba premios por los derechos humanos, pero qué sé yo, eso, viste, es dibujo. Sí, Y intentó hacer después, algo inteligente como trasladar la capital federal, pero tampoco lo pudo lograr, que era uno de los y, proyectos sí, y además interesantes, ¿no? tampoco sé si era justamente la mejor idea. En ese momento, claro, no daba para eso. No Mm. sé. Yo creo que Argentina tiene que descentralizar su industria, no podemos tener un cordón conurbano tan grande, hay que Ujú. reducirlo esto. Sí. Por ahí pasa, no por sacar los poderes de Estado. Eh, yo creo que lo que tiene que hacer Argentina es justamente un fuerte desarrollo del interior para que sea una atracción para toda la gente que vive en el Claro. conurbano y en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Ujú. de hecho, los argentinos que se logran ir de Buenos Aires a Salta o a Bariloche no vuelven más. No, Algunos no vuelven ni para pasear, nada. dice, cada 10 años Ni, para ver a algún pariente. sí, es tal cual. Entonces, me decían unos amigos que se fueron a Salta. Estamos felices en Salta, Y nos sí, encanta claro. todo el clima. Ujú. Entonces, no extrañan nada. Bueno, pero vos sabés que, entonces, después de Alfonsín, vino Menem. ¿Y qué Ujú. hizo? Lo único que tenía el país era una fuerza más que habían demostrado capaz de enfrentar a la NATO, habría que corregirlas, actualizarlas y desarrollarlas. No, nos metió en conflictos internacionales. Las Ujú. fábricas militares se fueron cerrando. Sí. Las empresas del Estado se fueron enajenando y desnacionalizando. Ujú. Porque no es que aunque sea privatizándolas hizo un buen negocio, nos pagaron con papeles la deuda. Claro. Y el país terminó con 140.000 millones de dólares de deuda y sin las empresas, que en realidad lo que se tendría que haber hecho es privatizar la gestión. Ujú. Porque claro, viste, te decía, no, Telefónica te deja Sí, 200 millones de dólares de déficit por año. claro. Entonces la privatizaron. Ujú. Y, por ejemplo, una parte se la llevó Telefónica. Pero Sí. Telefónica ganaba 800 millones de dólares por semestre y los giraba al exterior. Claro. Entonces, en vez de tener una deuda de 200 millones, tenías Ujú. 1.600 millones que se giraban para el exterior, para Sí, los cuales cuando había que tomar nosotros deuda. hablábamos ahí con María Julia Alzugaray en ese Había que momento, tomar decía que iba deuda todo, claro. porque los españoles no giraban pesos porque sabía que el fondo ese 1 a 1, antes o después iba a caer, porque no Ujú. había una capitalización en serio del país. No es que se estaban haciendo las cosas para que algún día la moneda nuestra sea requerida en todo el mundo, y Ujú. te decían, y te pagan francos suizos, los aceptás. Sí. No es euro ni dólar, pero lo aceptás. Hasta los Ujú. yuanes, Claro. ¿viste? Tienen garantía. Hoy los rublos. Yo de Claro. haber sabido lo que iba a pasar, Mirá hubiera cómo se invertido en rublos. potenciaron, ¿Viste? ¿no? Sí. Se potenció en Claro. 400% Increíble. en CMC Guerra. Es decir, Increíble. algo increíble. Mm. No, bueno, esa moneda nuestra nunca iba a ser aceptada. Entonces era todo más dinero. En vez de una deuda de 200, tenías 1.600 millones de dólares en una empresa, y eso con cada una. Ujú. Entonces se desnacionalizó y se descapitalizó el país. Y, y por otra parte se implementó el Congreso Pedagógico, que lo único que hizo fue borrar todas las grandes glorias nacionales. Por ejemplo, se dejaron de enseñar las invasiones inglesas, claro, porque cuando fue la guerra de Malvinas, nosotros tenemos el tema de las invasiones inglesas muy metidas en la ¿Y sí? educación. El tema Ujú. de que las Malvinas eran argentinas también. Ujú. Eso se borró un plumazo. Claro. Pero fíjate que los chicos confunden el 24 de marzo con el 2 de abril, entonces te mezclan a Todo. Galtieri, a Videla, a Santiago de Liniers, la guerra de Malvinas, las invasiones inglesas, el golpe de Estado, Sí. todo justo, y los Todo chicos junto. no saben ni qué Claro. No tiene pasó. nada que ver una cosa con la otra, claro. Claro, son Ujú. personajes distintos en momentos Ahí distintos, está. Ahí con está. pensamientos distintos, y en el fondo al chico no le importa mucho. Y es un error, porque un chico que no tenga formación sobre la verdadera historia del país, que no tenga información sobre el pensamiento clásico,
un profesional para salir bien capacitado en cualquier materia, seas Ujú. ingeniero, luego médico o albañil, tenés que conocer el mundo clásico, tenés que haber Más bien. estudiado Grecia y Mm. Roma, mínimamente, porque son las bases de nuestra civilización. Si no, la gente cree que la civilización nuestra son los chistes de Tinelli, Mm. ¿no es cierto? Es Y que cómo nos tomar llevaron a eso, ascensor lamentablemente, ¿no? O sea, y el armaron todo ese equipo esquema propio. para Entonces, sacar de pero el contexto la personaje realidad. que yo una vez encontré un diario de la Asamblea del año 13, Sí. 1813, y yo te plantea los problemas similares. Ujú. Uno de los problemas para entender cómo estamos, primero el argentino debería ser consciente de que está en un pozo. Ujú. Si no está consciente de que está en un pozo, tiene problemas. Ujú. No tiene que estar consciente, bueno, me caí en un pozo. Ah, estoy en un pozo, bien, perfecto. Luego, ¿cómo me caí? ¿Quiénes fueron los causantes? Entonces, el argentino hace una simplificación de muy corto plazo. No, la culpa fueron los peronistas, no los radicales, no los Sí. militares, no los liberales, no los progresistas. Siempre es así, siempre la culpa es de Es de otro, otros, claro. Ujú. siempre del que no piensa como yo. Entonces, si yo soy kirchnerista, la culpa es de los liberales. Si soy liberal, la culpa es de los camporistas. Ujú. Y todo es así. O la trámpora, como dicen algunos. Claro. Mm. Eh, pero en realidad, vos tenés que plantearte cuándo el país se empezó a caer. Ujú. Y en realidad, curiosamente, el país se empieza a caer con la Revolución de Mayo. Es decir, y uno dice, no, bueno, pero es que el tema es que tenías otro país, otra. Ves que yo acá tengo la bandera argentina atrás mío, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, pero estas otras banderas son también históricas. La Castilla y León es la primera bandera que llegó a América. Y estas son Ujú. las aspas de Borgoña, Claro. una bandera prácticamente de toda Hispanoamérica Ujú. y que sigue siendo bandera oficial en varios regimientos argentinos. Ujú. Eso te Tipo habla a que las claras de la hispanidad, del nacionalismo y también del patriotismo que deberíamos tener, ¿no? Todos los claro, el ciudadanos. patriotismo argentino, o sea, el amar a la patria, no Ujú. es armar un límite, el linde del terreno, ¿no? Sí, El perímetro, porque eso es un patriotismo de inmobiliario. claro. En realidad, Ujú. o como dice Gullo, ¿no? Un patriotismo de campanario, nos hacen Sí. sonar cositas Ujú. y nos enorgullecemos con 3 o 4 cosas y nos emocionamos con la bandera. Esta bandera fue cambiada, porque el color no es este celeste, Ujú. es un color más oscuro, azul, que bueno, tengo que conseguir una bandera Ujú. más azul, pero en realidad Sí. es más azul. Más azul, claro. Entonces, hasta eso nos cambiaron. Vos pensás que el 25 de mayo de 1810, esa revolución se hace, primero se dice, no, es el nombre del rey. ¿Por qué? Porque la gente estaba con el rey. Ujú. Creer que es un error creer que los pueblos de América querían separarse de España. Eso no existía, no hay documento alguno que diga eso. Por el contrario, hay documentos a cantidades que dicen lo contrario. Ujú. Dice, ¿por qué querían ser esclavos? Es porque no siguen esclavos. Vos tomás el Claro. nivel de vida del americano pobre, te estoy diciendo, Sí. Ujú. del año 1800, Ujú. era muy superior al nivel de vida de un pobre europeo. Pero cuando te digo superior, te estoy hablando de 4 o 6 veces Mira superior, vos. Ajá. ¿no es cierto? Sí. Entonces, como es al revés, un pobre suizo debe vivir 6 o 7 veces mejor que un pobre argentino. Claro. Y ni te cuento. Claro. Mm. Claro, es una clase media baja para nosotros, clase media tal. Ujú. Entonces, y la gente rica que vivía, por ejemplo, en Lima o en Guatemala o en Ciudad de México, vivían mejor que en Boston, que en Nueva York o que en Madrid. Claro. ¿Y De sí? hecho, por ejemplo, los novohispanos, o sea, lo que hoy sería México, insistían en que el rey debería ser rey desde la Ciudad de México, que es una ciudad más linda que Madrid, decían ellos. Mira vos. Y Ujú. más, vos sabés que a veces iban delegaciones y dicen, es una vergüenza que Sí. nuestro rey gobierne una ciudad como Madrid, es un espanto. ¿Por qué no se viene directamente a Nueva España y gobierna lo mismo desde acá? Ujú. Que si lo hubiera hecho hubiera sido una pegada geopolítica. Bueno, no Sí. se les ocurrió. Qué bárbaro. Pero Mm. ¿qué te iba a decir? Entonces, fíjate, Pedro, cómo nos han cambiado y mentido la historia. Por eso el verdadero patriotismo argentino es el patriotismo que se asienta sobre los valores de la civilización. Ujú. Y la civilización, o sea, había pueblos amerindios, sí, pero no tienen historia. De hecho, vos podés hacer arqueología con ellos. Ujú. Podés hacer investigaciones de ese tipo, pero no hay historia escrita. La Claro. historia que se logró escribir de los tiempos anteriores fue porque los frailes lograron, por tradición oral, ir traduciendo Ujú. de los indios relatos, de ir armando algo, y en base a arqueología y antropología y cosas así,
se logró armar algo. Claro. Pero es medio todo lo que hay de 1492 para atrás, es pobre. La historia, la civilización, la trae España. ¿España qué te trae? Y el orden romano, la filosofía griega, la arquitectura española, que era extraordinaria, la ingeniería hidráulica española y holandesa, que eran muy importantes. Sí. El derecho de justicia romano, que luego con el derecho de Indias y el derecho europeo crean todo un derecho para América. Y el indio estaba protegido, ¿viste? Mentira eso que estaba perseguido. De hecho, tenés indios universitarios a 3 generaciones que habían llegado a España, ¿viste? Entonces, y después te trae la filosofía griega. Entonces me decía una vez una famosa actriz de televisión que teníamos una discusión en un programa, dice, no, pero la filosofía mapuche, el amor a la tierra, porque que los griegos, eso Pedro había desarrollado el concepto del telus, ¿no? De la tierra y el ethos, el ser, pero ¿sabes qué? 2500 años de atrás lo habían desarrollado y a la perfección. Entonces, es como decir, bueno, vamos a desarrollar el sulky, pero mira que podríamos fabricar autos y camionetas para el campo, ¿no? Porque el sulky, debemos valorar el sulky, y la gente de campo dice, mira, yo necesito un tractor, necesito una 4x4. Sí, no me vengas con ese verso, es así. Claro. Ahora, Patricio, esto que vos decís... Sí. Y el otro tema que trae, evidentemente, es el cristianismo. Que vos decís, bueno, pero que yo, algunos podrían no ser cristianos en América, pero vos no sabés, Pedro, el cambio que fue para la gente, porque vos, por ejemplo, ¿vos sabés cuál era el animal de carga en América antes de que llegara a España? No te lo imaginas. El animal de carga no era el caballo, ¿qué era? A ver. No, la mujer. Había que cargar piedra. Y bueno, consiste, ¿cuánto? Había que llevar 100 piedras. Consiste 100 mujeres. Es duro esto que está diciendo, pero es la realidad. O 10 que vayan 10 veces, ¿viste? Cada una. Y se cansan, no importa. No, el hombre no. Nosotros, decían los indios, no, nosotros no, la mujer. Mete y ponga, claro, dele, claro. Claro. Y después había una deidad que una vez al año había que ofrecer una doncella, porque si no decían que el sol no salía. Entonces le agarran la hija a un tipo de ¿cuánto tenía? 15 años, de virgen, bueno, vamos a sacrificar a tu hija. Qué sacrificar, te clavaban un cuchillo de obsidiana al pecho y la mataban. Qué barro. Entonces me decía una amiga mía, medio técnica, bueno, pero hay que respetar las costumbres ajenas. ¿Y vos te crees que el indio al que le secuestraban la hija no quería que le respetaran a él su hija? Y sí. ¿Qué te parece? Además que ponerle que ahora tuviéramos un gobierno así, te agarran a vos y vamos a sacrificarte a vos. ¿Te gustaría el respeto a la costumbre salvaje, esos tipos que te claven un cuchillo? Para nada, a nadie creo que le gustaría. Pero bueno, son las atrocidades que se cometieron, por eso te digo. Somos muy bilingos. Bueno, entonces los españoles acabaron con todo ese cuento, de un día para el otro. Entonces los cristianos decían como, este Dios que está en los españoles no exige sacrificios humanos, no me mata a mis hijas, no quiere esclavitud, etc. Encima tiene una madre, la Virgen María. Entonces se convertían en masa, Pedro. No es que hay un cuento que dice, no, porque los curas no lo obligaban a nada. A mí me lo han dicho mexicanos que son de sangre indígena. Dicen, pero escuchá, nuestros ancestros en masa, no sabes el cambio que era liberarte de los aztecas. ¿Qué te parece? Era enorme. La gente salías de la esclavitud directamente, ¿no? Es un poco así. Claro, España, Hernán Cortés no fue un solo jugador, fue un libertador de los pueblos indígenas. Este López Obrador que tiene de presidente, algunos dicen López Hablador, es un tarado, que además él es de español, étnicamente es español puro, de su familia de Cantabria. Ahora, ¿cómo se van pasando de un lado? ¿Cómo actúan camaleónicamente? ¿No? Eso es lo triste. Claro. El discursito para la gilada. Entonces, viste, cuando vos te das cuenta que, Pedro, poné que un día un periodista tuyo en la radio comete un error y le echa la culpa a Susini y a los 4 locos de la azotea que en 1990 no tiene nada que ver, claro. Emisión radial. Y vos decís, no, flaco, el error es tuyo. Claro. Sí. No de los 4, es que pasa eso, querido Patricio, pasa eso habitualmente y en estos tiempos también, pero yo tomo la política de llamarlos por teléfono porque a veces uno entiende de que por el acelere que tenemos podemos cometer errores, pero yo opto por la opción de llamar y plantear, mira, fíjate, trata de corregir esto porque me parece que no es lo lógico, no es lo razonable y lo que estoy notando es que la gente lo entiende. Me ha pasado hace pocas horas en un caso similar, se lo planteé y me dijo, eso está bueno que uno pueda transmitir por la experiencia que uno tiene de ver de cómo se corrigen esos errores, ¿no? Yo trabajás en tu radio, un día que yo me equivoco, y vos me decís, che, Patricio, mira, dijiste fulano y era Mengano. Uy, cierto, yo no te decía, no, la culpa fue de Marconi cuando creó la radio. Hacete cargo y corregí y modificá. Claro, la culpa es tuya, me vas a decir. Bueno, entonces los políticos hoy le echan la culpa a España de hace 500 años. Sí.
Y lo que están robando son ellos. Además, ningún país del mundo hace eso. Claro. Y utilizan esto como excusa para seguir manteniendo sus chanchullos y sus curros, ¿no? Y bueno, En eso es lo 1900, que tenemos que empezar a tratar de clarificar, educando, bajando contenidos que sean evidentemente clarificadores para que la gente tome conciencia de estas cosas, ¿no? fíjate, por ejemplo, Inglaterra y Alemania tuvieron 2 guerras mundiales. Durante 10 años de los 100 años del siglo XX se agarraron a tiros. Y hoy Alemania e Inglaterra tienen un intercambio comercial que significa cerca de 500.000 fuentes de trabajo para ambos países. Claro. Y yo decía, no vamos a hacer negocios porque hace 80 años nos agarramos a tiros y hace 100 también. Entonces, pero no, hombre. Holanda, el puerto de Rotterdam creo que es un puerto de entrada y salida para productos alemanes. Y vos te crees que no van a hacer negocios porque hace 80 años Alemania ocupó Holanda. Sí. No, ya decir, está, ya quedó en el pasado. Que quedaron para, qué sé yo, para el recuerdo, la historia o el cine. Pero no es que un holandés no va a hacer un negocio con un alemán porque sus abuelos se agarraron a tiros. Te van a decir, sí, se agarraron a tiros. ¿Sabes cuántas veces nos agarramos a tiros los europeos? Te van a decir. Infinidad de oportunidades. Me decía un empresario de Canarias. Vos sabés que los canarios son muy parecidos a nosotros. No tienen tonada española, hablan más o menos algo parecido a un venezolano. Sí, a los latinos, sí. Y este empresario tenía un servicio, un producto muy específico, que prácticamente no tenía competencia en el mundo. Y me decía, en Colombia me costó meterlo a gente que me necesitaba. Dice, no, pero ustedes son españoles hace 500 años. Dice, pero si no estamos hablando de software. Claro. Y era un software, no sé si para aeropuertos, cosas así. Una cosa muy específica, ¿no? Estamos hablando de software del siglo XXI. Sí. ¿Usted me está hablando de Hernán Cortés? Claro. Sí, porque Hernán Cortés nunca pisó Colombia, le dijo. No, y Colón tampoco pisó Colombia. Colón llegó a pisar la costa de Venezuela. Sí. Entonces, me parece que somos medio tarados. Hay cosas raras, sí. Bueno, vamos a hablarlo. Te propongo estas cosas. Solucionar, porque hace 200 años que los políticos no mienten. Y mira, yo estuve en Chile ahora. A mí me sorprendió varias cosas, ¿no? Un pueblo esforzado, tenés todas las laderas sembradas, en un clima frío, en la corriente antártica. Hay que estar laburando ahí, ¿no? Hay que laburar ahí, entender que subidas y bajadas permanentemente. Yo creo que todos los chilenos deben ser tipos muy fuertes de pierna, ¿viste? Porque suben y bajan permanentemente. Tremendo. Y ¿cómo es? De hecho, ves el esfuerzo que hizo España para en el siglo XVI llevar civilización a ese lugar que era el confín del mundo. Y hablábamos con los chilenos de qué importante sería ver la reunificación de nuestros estados. Porque vos te das cuenta que si Uruguay, Argentina y Chile con Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador volviésemos a formar lo que era el virreinato del Perú, y seríamos un país, viste, de 130 a 140 millones, bioceánico, bicontinental con la Antártida. Una verdadera potencia, ¿no? O sea, más allá de lo que es el Mercosur, ¿no? Porque tendrías mejor sistema de comercialización para el exterior, mayor consumo interno, o sea, un mercado interno importante, una moneda estable, no tendrías inflación, nuestra economía sería 4 veces más rica, sería otro país. Sí. Pero las miserias que tenemos nuestros políticos, vos pensás lo siguiente, Argentina tiene bases extranjeras, chinas e inglesas en nuestro territorio. En el mismo territorio, claro. Eso ya te habla a las claras de cómo estamos parados, ¿no? Mal parados. Pero para el presupuesto militar creo que es el 0,8% del PBI. Claro. Ahora, el presupuesto de género es del 4% del PBI. Sí. Ahí te das cuenta, ¿no? Qué mal estamos, ¿no? Qué mal repartido que está todo esto. Mira, el último mes tuve que entrar a 2 reparticiones públicas. Y cuando quise ir al toilet, vas al baño y los cartelitos son confusos. Yo, ¿pero cuál es el de hombre y el de mujer? Porque dicen, no, por política de género. Sí. Entonces tuve que mirar un cachitito, viste, por la puerta cuando vi que no había migitorio, me mandé para ahí. Pero decía, en eso se gastan. Pavadas, totalmente. Sí, realmente son temas que no tienen sentido, no tienen razón de ser, Patricio. No, para nada. Vamos a hablarlo. Mira, te propongo lo siguiente. Su militancia. Y sí, te propongo lo siguiente, porque estos son temas interesantes para desarrollarlo con más tiempo. Vamos a ver si en la semana entrante, por el tipo miércoles o jueves, armamos un bloque y vamos a empezar a expandirnos para, de alguna manera, clarificar estas cosas que nos vienen pasando, a ver si de una buena vez en la vida
la sociedad, la comunidad latinoamericana y específicamente la Argentina, que está con muy falta de memoria, empiece a tomar conciencia de estas cosas que nos faltan, que tenemos que Dale, revertir. Pedro, ¿Te parece? mira, te propongo algo también. A ver, decime. Aquellos que quieran conocer bien la historia argentina, yo estoy dando un curso Sí. que se llama Desde 1810 a 2022, Hispanoamérica no ha sido libre. Porque nuestro continente es Hispanoamérica. Sí. Entonces, no ha sido libre. Entonces explico por qué, pero me voy a los orígenes, cuáles fueron, digamos, los problemas actuales, pero vamos para atrás, ¿no? Entonces, vamos, ¿qué pasó en la independencia? ¿Cómo actuaron los ingleses? ¿Cómo actuó el protestantismo en su momento? Es decir, tiene toda una raíz. Son 3 clases, más un PDF. Entonces, todo aquel profesional. ¿Cómo se pueden comunicar? A ver. General, sí. O un político que tenga vocación política, o un profesor de historia, o un periodista, quieran, en 3 clases con el PDF le va a quedar bastante claro los problemas de origen. Entonces, aquellos que se quieran anotar en ese curso, lo pusimos a un precio bajísimo, nos mandan un correo a info@comunidadhispanista.com. Bien. Se pueden anotar. info@comunidadhispanista.com. Exactamente, bien. así. info@comunidadhispanista.com. Ahí lo tienen los datos la gente como para poder contactarte y nosotros en la semana volvemos a retomar este y otros temitas que tenemos ahí para seguir desarrollando. ¿Te parece? Dale, Pedro, te mando un gran abrazo. Gracias a vos. Patricio Alonso, aquí con nosotros, un historiador que compartió, ustedes lo escuchaban claramente, ¿no? O sea, los temitas que venía planteando realmente son muy interesantes para tenerlo en cuenta, a ver si una buena vez en la vida revertimos esta situación decadente, educacional fundamentalmente, que está padeciendo hace mucho tiempo la Argentina. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.